Buenos días, señor. Araceli, buenos días. ¿Me falta? ¿Quién falta? Mauricio. Angeli ya está. Bien, mi chico, vamos a ubicarnos en la página número 35. Vamos a recapitular lo que es la estructura atómica. ¿Sí? Nosotros lo vimos la clase pasada, pero vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de lo que era una estructura. Muchos decían que era una base, que era un conjunto de elementos que forman un todo. Es algo que sostiene a algo mucho más grande. Eso hablábamos de la palabra estructura. Atómica, decíamos que viene de la palabra átomo, es una partícula muy pequeña que contiene electrones. Decía alguien por allí, es algo que viaja por el espacio, sí, es algo que está en todo el espacio. Buenos días, profesor. Buenos días, donde nosotros pensamos que no hay nada, siempre allí van a haber átomos, ¿sí? Alguien también manifestaba por ahí el modelo de Thomson, que era lo que decía Thomson. Thomson decía que un átomo contiene carga negativa y carga positiva. Y seguimos hablando de lo que era la estructura atómica. Hasta que llegamos a estudiar cómo era que se comportaba un átomo, y llegamos a descubrir, no, a sintetizar que un átomo está conformado por un núcleo. Dentro de ese núcleo hay partículas pequeñas, ¿sí? Decíamos que hay aproximadamente 200 partículas que se llaman nucleones, y es donde está concentrada la mayor carga. Bien, entonces el núcleo está conformado por protón y neutrón, y el electrón siempre va a estar alrededor de ese núcleo, moviéndose como si fuese. Muchos atomistas relacionan el átomo con el sistema solar, donde el Sol es el centro, el núcleo, y en este caso la Tierra sería quien se mueve alrededor de ese Sol, ¿sí? Pero el protón se mueve en diferentes direcciones, en diferentes trayectorias, ¿sí? El electrón siempre anda. Ahora bien, vamos a la parte de las características de las partículas. Características de las partículas subatómicas. Entonces decíamos, hay un cuadro allí que dice ¿Cómo? Mauricio tiene problemas. No le escucho bien. Tiene problemas con el audio. Escucho bien. Ya. Araceli, Ani me escucha bien. Ani, ¿me escucha bien? Yo también, pero a veces se intercortado. Se escucha entrecortado. Se lo escucha entrecortado. Debe ser la señal. Debe ser la señal. De todas maneras, yo estoy pensando trabajar desde una casa, una familia que me va a prestar su computadora, porque aquí está fallando algo bastante en internet. Bien, las partes. Las partes del átomo, entonces está conformado por un núcleo, ¿sí? Dentro de ese núcleo existen protones y neutrones. Y la zona extranuclear, en la zona extranuclear es donde se mueve el electrón. Decíamos que la zona extranuclear es aquí. Es esta zona que está aquí, ¿sí? Entonces, bien. El símbolo para el protón es una P. El símbolo para el protón, ¿cuál es la simbología? Protón con la letra P. Con la letra P elevado
a un positivo, a un signo positivo. Ese sería entonces el símbolo del protón. El símbolo del neutrón es una N neutrón N elevado a la 0. Y el electrón es E a la menos 1. Entonces ahí tienen la simbología sería E a la menos 1. A la menos. Vamos a cambiar esta P por la P minúscula. Ahí está. Entonces ya saben la simbología del protón, neutrón y el electrón. La carga del protón, aquí está, la carga del protón es positiva, la carga del electrón es negativa. Fíjense en esta cantidad que tienen aquí. 1 por 10 a la menos 18. Fíjense acá. El tamaño o la masa, fíjense en esto, los reactivos o la carga del protón. Esta carga es una cosa muy pequeña. 1,6 por 10 a la menos 19 es escribir esto. Fíjense. Más o menos para que tengan una idea de lo pequeño que es. Supongamos que una persona mide 1 metro. Ya, para que vean lo pequeño que es. Supongamos que una persona tiene una carga de 1 coulomb. Esa C que está aquí significa coulomb, ¿sí? Es una relación que inventó o encontró el científico llamado Coulomb. Sí, más adelante vamos a hablar sobre él. Imagínense que una persona normal tenga una carga de 1 coulomb. Una persona normal. Entonces, 0,5 sería la mitad de esa carga. Sería la mitad de esa carga. Si sería 5, 0,5 coulomb. Si fuera 0,01, sería aún más pequeña, ¿cierto? Y si lo hacemos así, iría disminuyendo su cantidad a tal punto, esta cantidad, 1,6, si no me equivoco, es esta cantidad. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Creo que me falta. 15, 16. Esa cantidad. Esa cantidad es casi que imperceptible a la vista, imperceptible al tacto. Es una cosa muy pequeña. Por eso se dice que el protón, o sea, imagínense que el protón, el neutrón y el electrón conforman un átomo. Y dentro de ese átomo hay partículas más pequeñas. ¿Sí? Esto es imperceptible a el ojo humano. ¿Sí? Entonces, aquí tienen quien lo descubrió, Rutherford, el neutrón Shawi y el electrón Thomson.
vamos ahora a lo que es el nucleido. Ok, el nucleido es la representación literal del núcleo del átomo. Esto te va a decir por qué está conformado un átomo, ¿sí? Donde la E, símbolo del elemento, ¿sí? La E significa el símbolo del elemento, la A es el número de masa, es decir, lo que pesa. A es el número de masa, la masa que tiene ese átomo, y el número atómico, ¿sí? Entonces, este cuadrito tiene que tenerlo en su cuaderno y lo que representa cada uno. Vuelvo a repetirle, la E significa símbolo del elemento, la A, la masa de ese átomo, y la Z, número atómico. Vamos a pasar. Ya vamos. Milenka. Milenka no se puede conectar. Ya entró Milenka. Milenka dice que no se puede conectar. Vamos a esperar a Milenka a ver si se puede conectar. Ya llegó Milenka. Bien, mi chico, vamos entonces ahora con lo que es la parte de el número atómico. ¿Qué es el número atómico de un átomo? Llamado también número de protones. Ojo aquí, el número atómico llamado también número de protones, es decir, lo que está en el núcleo, o carga nuclear. Define la intensidad de un elemento químico, es decir, ¿qué es el número atómico? Es la capacidad que tiene un átomo de reaccionar o de explotar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto que cuando agarran bicarbonato, alguien ha experimentado que agarra un poquito de bicarbonato y le coloca agua, empieza a hacer unas pequeñas burbujitas. ¿Alguien lo ha visto? Annie, ¿lo ha visto? Bueno, eso es porque tiene una reacción química. Y aunque tú no lo veas, allí hay cosas muy pequeñas que están reaccionando al agua. Cuando se une el bicarbonato con el agua, empiezan a hacer reacciones que nosotros no las vemos a simple vista, que son cosas que ocurren a una dimensión muy, muy, muy pequeña. Pero ahí están ocurriendo explosiones inmensas, ¿sí? Si nosotros lo lleváramos a un campo mucho más grande, podríamos ver explosiones, bueno, descomunales, sí, pero como no es perceptible a la vista, nosotros vemos que allí hace burbujitas y ya, pero ahí lo que está ocurriendo es una explosión inmensa. Entonces, el número atómico, llamado también número de protones o carga nuclear, define la intensidad de un átomo químico. Se representa entonces con la letra Z, ¿sí? Es decir, que aquí
en este punto es donde va a estar el número atómico de ese elemento. Presten atención aquí en esta propiedad. En un átomo neutro se cumple el número de protones es igual al número de electrones y es igual al átomo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Aquí, por ejemplo, tenemos el núcleo, ¿sí? Que está conformado por protones y neutrones. Y este sería entonces el electrón. ¿Sí? Cuando un átomo es un átomo neutro. Cuando un átomo neutro se cumple, cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Ahí se dice que el núcleo es un núcleo neutro. Vuelvo a repetir entonces. ¿Cuándo se dice que un átomo es neutro? Cuando tiene la misma cantidad de protones que electrones. Número de masa. El número de masa es básicamente lo que pesa un átomo. Eso es algo muy pequeño, muy, muy pequeño. Entonces, llamado también número de nucleones, indica el número de protones y neutrones en el núcleo de un átomo. ¿Cómo se halla? La masa se halla sumando el número de protones con el número de neutrones. Vuelvo a repetir. La masa de un átomo se halla sumando el número de protones más el número de neutrones. Esa es la fórmula para hallar entonces la masa de un átomo. Donde n número de neutrones. A ver, presten atención acá. Vamos un momentico a buscar algo que se llama tabla periódica. Pregunto, chicos, ¿alguna vez han trabajado la tabla periódica? ¿Saben lo que es la tabla periódica? ¿Sí o no? ¿Alguno tiene una tabla periódica en su casa? ¿No? Ok, miren. Todos sí hemos trabajado, así que me acuerdo. ¿Ya han trabajado la serie? Vamos entonces a llenar la Sí tablita. hemos trabajado. Se han trabajado. Aquí tenemos entonces Otro, el año pasado, creo. el año pasado. El que va a estudiar química, el que quiere estudiar química o algo relacionado con la química, tiene que tener una tabla periódica a la mano. ¿Sí? Déjenme buscar una. Lo que pasa es que aquí no me deja ver. Vamos a ver si la puedo copiar para traerla a mi documento. Un momentico. Ok, presten atención acá. No distingo bien el nombre. Vamos a ver si... Ok, vamos a ver. Me dice que consiga, voy a llenar la tabla. Me pide que consiga la Z. ¿Qué significa la Z, Ani? Número atómicos. Número atómico, aquí está. La Z significa número de protones. Número de protones. ¿Dónde se encuentra el número de protones? Acá. ¿Sí? Voy a buscar a ver qué símbolo es este. El Na. Sodio. Na sería Sodio. Creo. sodio. ¿Segura? Sí. Sodio. Sí.
No lo veo acá. N, el neón. ¿Dónde está el Na? Debajo de la H moradita hay una... Aquí. No, Aquí está. El sodio. ¿Sí? Na significa entonces sodio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense que el libro no nos dice lo que significa, sino simplemente nos coloca el símbolo Na que representa el sodio. ¿Cuál es el número de protones del sodio? Dice que es 11. Entonces aquí colocamos. Aquí colocamos 11. Ok. El número, ¿qué significa la P más? Angeli, ¿qué significa la P más? La P más, ¿qué significa? número de protones. Número de protones. ¿Cómo hay el número de protones? Número de protones es igual a número de electrones igual número atómico. A ver, aquí me dice que el número de la Z es el número de protones y es igual a P más. Entonces quiere decir que aquí también va 11. ¿Cierto? El electrón. Número de electrones. ¿Cuántos serán los números de electrones? En un átomo neutro, ojo, en un átomo neutro dice que se cumple que la misma cantidad de protones va a ser la misma cantidad de electrones. Quiere decir entonces que aquí también debe venir 11, ¿cierto? La O sea, masa, teacher, en claro, porque está la neutro. Na va a salir 11, 11. Ajá. A ver, la masa, 11. 23, ¿no? Aquí va a representar la masa, aquí arriba. Ahora, aquí entonces tiene, fíjense cómo tiene aquí el número 1111, ¿sí? Que representa la cantidad de protones, de electrones. Aquí en esta partecita, número atómico. Y tiene otras cosas que dice la masa atómica. 23. Fíjense que aquí dice en la tabla 22,98, que es aproximadamente 23, la del sodio. ¿Sí? Vamos a ver Br. ¿Qué significa Br? Busco la tablita. Br, en la tablita, aquí está. El bromo. Aquí está. El bromo tiene un número atómico de 35. ¿Sí? Entonces, aquí sería la cantidad ya no me quiere copiar.
A ver, Araceli, dime el número de protones que tiene el bromo. ¿Qué dice? No la escucho. El número de protones que tiene el bromo. Ya va, aquí nos falta conseguir los neutrones, ¿sí? Acuérdense que la fórmula es que la masa atómica es igual a los protones, copiar, la masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Bien, ¿cómo hallo yo entonces para hallar el número de neutrones? Acá. Fíjese, sé que la masa vale 23. La masa vale 23. Los protones valen 11. ¿Cómo hago entonces para hallar el número de neutrones? Lo que hago es el 11, lo paso a restar. El 11 lo paso a restar. Y entonces así puedo hallar el número de neutrones. El número de neutrones será a restar 23 me daría entonces 12. El número de neutrones para este elemento, para este átomo, sería 12. Me quiero copiar ya. Copiar, pegar. Entonces aquí sería 12. Esa es la manera entonces de hallar cada una de estas cositas del cuadro que me están pidiendo que haya. Bien, chicos, entonces yo quiero que ustedes intenten resolver la página 38 del libro. Por favor, la página 38 del libro. Ahora le digo a Angeli, más tardecito le paso lo que va a hacer Angeli. Creo que tengo el libro por aquí, pero no sé dónde lo tengo ahorita, si lo tengo ahorita aquí a la mano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes van a resolver? Los ejercicios propuestos que están en la página 38. ¿Sí? Anoten, por favor, página 38 del libro. Ani y Angeli, le paso ahorita, en lo que tenga en la mano el libro, de segundo, le paso cuáles son los que ustedes van a resolver. ¿Bien? Teacher, yo tengo el libro de primero. Bueno, está bien. Entonces la página, anoten la página 38. ¿Sí?